Yo me llamo Yara Bojorquez y soy la asociada de comunicaciones de Inland Counties Legal Services o ICLS, ICLS. ICLS es una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales gratuitos a los residentes elegibles de los condados de San Bernardino y Riverside. El programa de hoy está organizado por la Clínica Legal para Pequeñas Empresas de ICLS, su objetivo siendo brindar servicios legales a los propietarios de empresas en nuestra región. El tema de la presentación de hoy es la creación de la empresa y vamos a empezar en breve. The next slide, please. En primer lugar, tenemos una nota legal. El contenido de esta presentación es solo para multas informativas. Nadie en ICLS, incluido cualquier abogado que haga esta presentación, brinda asesoramiento u opiniones legales o profesionales sobre hechos o asuntos específicos. La visualización y o distribución de esta presentación a cualquier persona no constituye el establecimiento de una relación abogado-cliente o otra relación. ICLS y los abogados que hacen esta presentación no asumen ninguna responsabilidad en relación con su uso. Next slide. A continuación, aquí hay una agenda para la presentación de hoy. En la siguiente diapositiva proporcionaremos algunos antecedentes sobre la CIET. Luego presentaré a nuestros oradores expertos, Jonathan Hernández y Héctor Vélez, dos de nuestros maravillosos abogados voluntarios que tienen experiencia ayudando a las empresas a establecerse y crecer. Jonathan y Héctor luego discutirán los elementos clave de la selección de identidades. Después de su presentación, si el tiempo nos permite, dejaremos unos minutos para preguntas. Next slide, please. Entonces, ¿quién es ICLS? Fundada en 1958, organización 501C3 de ayuda legal, sirve a los condados de Riverside y San Bernardino, los 4.6 millones de personas en el área de servicio, la organización de ayuda legal más grande del área. Y brindamos una amplia gama de servicios legales que incluyen consumidor, educación, expurgación, ley de familia y violencia familiar, tutela jurídica, ley de salud, alojamiento, inmigración, beneficios públicos, ley mayor, pequeñas empresas, litigios sistémicos de impacto y impuestos y quiebras. Pero dicho todo esto, me gustaría presentarles a nuestros oradores. Jonathan Hernández es abogado en Fenwick & West, que es una de las mejores firmas de abogados corporativos del mundo. Jonathan enfoca su práctica en asuntos corporativos para clientes en las industrias de tecnología y tecnología financiera. Jonathan se graduó de Cornell Law School. Héctor Vélez también es abogado en Fenwick & West. Héctor también enfoca su práctica en asuntos corporativos para clientes en las industrias de tecnología y tecnología financiera. Héctor se graduó de UC Berkeley School of Law. Jonathan y Héctor trabajan en algunos de los asuntos legales corporativos más complejos e importantes. Muchas gracias por estar aquí, a los dos, y a todos que están aquí con nosotros, los dejo con Jonathan y Héctor. Gracias, Yara. Mucho gusto estar aquí. Buenos días a todos. Como dijo Yara, yo me llamo Héctor Vélez. Aquí está mi compañero Jonathan Hernández. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a platicar un poco de entidades empresariales, pero antes de empezar queremos hablar un poco sobre nuestra firma Fenwick & West y también un poco sobre nosotros.
Fenwick West tiene más de 50 años trabajando con empresas de ciencias de la vida y de tecnología, muchos que están cambiando el mundo a través de la innovación. Tenemos más de 500 abogados en la firma, muchos que se desempeñaron como asesores generales, científicos, banqueros y empleados reguladores antes de sus carreras legales. Nuestra firma refleja el espíritu empresarial de nuestra base de clientes. Aquí en la presentación pueden ver todos los grupos de práctica que tenemos en la firma. Como dijo Yara, yo practico personalmente derechos corporativos y capital de riesgo y startup. Practico en la industria de bloque cadenas y criptomonedas. Como dije, nuestra firma cree mucho en la innovación y bloque cadenas es una tecnología más nueva, la más nueva y sí, me encanta mucho esto y lo que hago yo, siempre hay algo nuevo y podemos ayudar a nuestros clientes bastante. Yo tengo 2 años aquí con Fenwick. Antes de llegar aquí en Fenwick, trabajé con otra firma grande que se llama Jones Day y ahí trabajé en fusiones y adquisiciones. ah, y sí, ahora estoy aquí en Fenwick. Veo muchos latinos aquí, muchas latinas y me da mucho gusto ver tantos emprendedores con nosotros. Entonces, creo que es buena idea a lo mejor platicar de dónde somos nosotros antes de empezar. Mis papás son de México, Saltillo, Coahuila. Pues mi papá es de la ciudad, mi mamá de los ranchitos de ahí. Yo nací en Chicago, Illinois, y entonces soy chicano, entonces ya ven que puedo hablar un poco de español, pero por favor la paciencia porque se me dificulta un poco las palabras, especialmente hablando de los negocios, porque no hablo mucho esas palabras cada día de los negocios, pero ojalá me puedan entender para ayudarles un poco aquí hoy. Ah, Nos mudamos a Texas cuando tenía 18 años y para estar un poco más cerca de mi familia en México, estudié finanzas en la Universidad de Texas en Austin y luego trabajé con una firma de consultantes financieros que se llama Deloitte Consulting por varios años y luego fui a la escuela de derechos. Honestamente quería estudiar derechos de inmigración, pero también me llamaba la atención a las empresas y quería hacer algo que tenía un poco de empresas, pero también podía hacer algo que podía ayudar a gente como mis papás. Ellos también empezaron muchas empresas. Cuando era joven yo, empezaron empresas incluyendo una lavandería, una venta de carros usados, limpiando casas y todo eso. Nada muy grande, pero lo que podían y yo en esos tiempos les ayudaba con lo que podía. Y ahora aquí estamos, y yo estoy practicando, ayudando las empresas con asuntos corporativas y me da mucho gusto. Cuando digo que me da mucho gusto estar aquí con ustedes, en realidad me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, poder ayudar a ustedes como les ayudé a mis papás un poco en esos tiempos. Entonces, muchas gracias de venir aquí con nosotros y darnos un poco de tiempo con ustedes. Bueno, ahí está mi historia. Jonathan, ¿quieres platicar un poco sobre ti antes que empezamos? Sí, gracias, Héctor. Bueno, va a estar medio difícil ganarle a la introducción esa de Héctor, así que la mía va a ser un poco más corta. También trabajo con Héctor en el mismo grupo acá en Fenwick y West y bueno, los dos tenemos pasión por el sector en el de que trabajamos y la tecnología nueva. Y también en negocios chiquitos y gente que recién está empezando con sus pasiones. Eh, no sé si se pueden dar cuenta por mi acento, pero mis padres son de Argentina y mi madre es de Argentina, mi padre es de Uruguay y también vine a los Estados Unidos cuando tenía 5 años y estudié acá y ahora como Héctor soy eh, abogado de empresas de tecnología. Em, bueno, como nos quedan 45 minutos parece, voy a
podemos empezar, Héctor, así después dejamos un poco de tiempo al final para que si alguien tiene preguntas. Ok, pues vamos a empezar con la selección de una entidad empresarial. El término entidad empresarial describe cualquier organización creada para llevar a cabo gestiones empresariales. Hay 4 tipos de empresas, aquí los puedes ver. Los voy a decir en español, pero también yo creo que es importante saber cómo decirlos en inglés porque pues estamos aquí en los Estados Unidos y vas a tener que hablar con la gente del gobierno o contadores o abogados y ellos usualmente van a hablar en inglés. Entonces, las sociedades unipersonales, esos son los sole proprietorships en inglés. Sociedades colectivas son los general partnerships. Sociedades anónimas, pues eso yo creo que refiere a las corporaciones también y las sociedades de responsabilidad limitada, es el LLC o la LLCs. Y vamos a platicar un poco de estos ahorita. Su elección de cuál tipo de entidad escoges puede influir cómo contribuyas a impuestos y su capacidad para obtener financiamientos, transferir activos y participación en la propiedad, gestionar y dirigir la empresa y también muy importante su responsabilidad personal. Ah, También es importante decir que ustedes deben de consultar con un abogado y un contador en tributación para determinar el mejor tipo de entidad para usted y su situación. Y dependiendo del tipo de entidad que elijas, es posible que vas a tener que inscribir o registrar la entidad con la oficina del secretario del Estado de California. Next slide. Next slide. Jonathan? Yep. Okay. So, one slide back. Okay. So, la primera entidad que vamos a hablar es sobre la sociedad unipersonal o sole proprietorship. Esta es la entidad más común y la razón es que es la que, bueno, más o menos no se necesita mucho para armar una sociedad unipersonal. Mientras que una persona tenga un negocio y si no tiene ninguna otra sociedad, entonces se considera una sociedad unipersonal. Es muy importante entender que en una sociedad unipersonal no hay distinción legal entre el propietario y la empresa. O sea, es la misma persona legalmente. Por lo tanto, esta entidad no ofrece protección y no exonera al propietario de responsabilidad financiera. Algo que vamos a hablar un poco más después es sobre la protección personal con algunas de estas otras entidades. Entonces, es muy importante saber que esta no te ofrece esa protección. Next slide, please. Partes interesadas. El propietario único. No hay diferencia legal entre el propietario ni la entidad empresarial y no tiene límite de responsabilidad. Al no existir una entidad separada, el propietario es personalmente responsable de las deudas de toda la empresa. Consecuentemente, las ventajas del bajo costo y la facilidad de tener un solo propietario deben sopesarse contra el riesgo de ser personalmente responsable de toda deuda y disputas. A medida que la empresa crece, el riesgo de ser personalmente responsable puede inclinar la balanza a favor del establecimiento de otro tipo de entidad. Es muy importante, como recién dije, tener en cuenta que la sociedad unipersonal no le ofrece límite de responsabilidad. Entonces, si algo pasa, si hay un disputo o alguna deuda contra el negocio, si hay una demanda, pueden ir
por ustedes y por sus cuentas personales. Por esa razón, normalmente no recomendamos tener una sociedad unipersonal, al menos que tengan un seguro separado que les ayude a cubrir cualquier deuda o disputa que pueda salir del negocio. Transferencia de impuestos. El propietario declara todos los ingresos o pérdidas de la empresa en su declaración del impuesto personal. Esto quiere decir que con una sociedad unipersonal no va a haber impuestos separados de la corporación o del negocio, sino de que cualquier ganancia que usted tenga con el negocio la va a declarar en sus impuestos personales como si tiene un empleo y usted declara su W-2 al fin del año. Gobierno, no hay requisitos formales de gobierno de esta entidad. Como he dicho, esta es una entidad que es muy común porque no es necesario registrarla ni pagar ningún impuesto o nada separado solo para el negocio. Solo si tiene un negocio, automáticamente, si no tiene otra entidad, se considera una sociedad unipersonal. Next slide. Constitución de la empresa. No hay requisitos de documentación para formar una empresa unipersonal. Usted será automáticamente considerado propietario único si realiza actividades empresariales y no se inscribe como ningún otro tipo de empresa. Transferibilidad. Una empresa unipersonal no se puede vender porque no hay diferencia legal entre el propietario y el dueño. El propietario sí puede vender los activos de la empresa. Para disolver una empresa unipersonal, el propietario puede simplemente dejar que caduquen las licencias y notificar al IRS que ha cerrado su negocio. Otra vez, como la sociedad unipersonal no tiene diferencia entre el negocio y su persona, no hay necesidad de registrar ni de cerrar la sociedad cuando termina de hacer sus negocios. Y en la misma manera no hay manera de vender el negocio porque, o sea, es un negocio que está atado a su mismo. Si tiene alguna cuenta o si tiene algunas licencias, eso sí se puede transferir. Next slide, please. So, las ventajas y las desventajas de sociedad unipersonal. Ventajas son: el propietario tiene el control exclusivo del negocio y es sencillo y barato. Las desventajas son que el propietario es personalmente responsable de todas las deudas y juicios a la empresa y los acreedores pueden cobrarse los bienes personales del propietario. Una empresa unipersonal es la más adecuada para negocios de un solo dueño, que no tengan problemas fiscales y cuyos productos y servicios tengan responsabilidad mínima. Además, que un seguro esté disponible. Como mencioné antes, si van a elegir este tipo de entidad, la recomendación es que tengan un seguro separado que los ayude por si hay algún problema que necesiten un seguro que los cubra. Next slide, please. Okay, Héctor. Sociedad en general. Este es un general partnership en inglés. Una sociedad colectiva o general se crea cuando dos o más personas acuerdan hacer negocios juntos con fines de lucro, incluso si no hay intención ni acuerdo escrito para formar una sociedad. Eso es bien importante, esa parte subrayada, porque es posible crear uno de estos sin saber, y eso tiene muchas consecuencias. Next slide. Cada constitución de la empresa, cada socio aporta dinero, bienes, mano de obra y o conocimientos especiales y participa en los beneficios y pérdidas de la empresa. No hay requerimientos formales de presentación ni registros necesarios para crear una sociedad, pero sí se recomienda
tener un acuerdo de asociación por escrito para evitar futuras disputas. Cada acuerdo de sociedad diferirá en función de los objetivos de la empresa, pero en el documento rector deben incluirse ciertos términos clave y esos incluyen porcentaje de cada propietario, el reporte de ganancias y pérdidas, duración de la sociedad, cómo se toman decisiones y resolución de disputas, autoridad de los socios y qué sucede cuando hay un retiro o fallecimiento de un socio. Next slide. Responsabilidad. Sorry. One slide back. No, there's a slight delay. There we go. Los socios son responsables personales y solidarios de las deudas y obligaciones de la empresa. Los socios en general responden personalmente ante todas las deudas de la empresa y asumen la responsabilidad personal de los empleados. Esto es bien importante. Además, cualquier socio puede actuar como agente de la sociedad y incurrir en obligaciones con la empresa que pueden imputarse a los socios si la empresa no las cumple. Entonces es bien importante conocer con quién te metes en esos tipos de entidades porque puede ser que te pueden meter en problemas. Lo que hacen ellos crea una obligación que tú también tienes que tú también tienes que cumplir y eso puede traer muchos problemas. Tributación, al igual que la empresa unipersonal, la sociedad colectiva se considera una entidad canalizadora, lo que significa que la participación de cada socio en los beneficios, pérdidas, deducciones, créditos de la sociedad se transferirán a cada socio individual y esos elementos se consignarán en la declaración de impuestos de cada socio de conformidad con su acuerdo escrito. En otras palabras, los beneficios o pérdidas generados por una sociedad colectiva fluyen a través hacia sus socios y cada socio es responsable de pagar los impuestos sobre su parte distribuida. Transferibilidad, next slide. La transferencia de la participación de un socio en la sociedad es posible pero normalmente requiere el consentimiento de todos los demás socios y puede estar sujeta a limitaciones establecidas en el contrato de la sociedad en caso que hay uno. Al disolver una sociedad debe determinarse si se venderán los activos, cómo se pagarán todas las deudas y pasivos y cómo se distribuirán los activos restantes entre los socios. Estos suelen determinarlo a las partes previamente por escrito y puede estar sujeto a otras normas también. Next slide. Ventajas y desventajas. Por lo general, los socios pueden reclamar pérdidas y gastos empresariales como deducciones de impuestos personales. Su creación y funcionamiento son simples y poco costosos, hasta un poco, son bien fácil crear estos, hasta demasiado fácil. Como les dije, tienen que tener mucho cuidado. Desventajas, los socios son personalmente responsables por deudas de la empresa y juicios, incluyendo demandas causadas por los otros socios. Cualquier socio individual puede involucrar a toda la empresa un contrato o transacción comercial. La sociedad se puede disolver automáticamente con el fallecimiento o retiro de uno de los socios. Entonces, este tipo de entidad es adecuado para una empresa con múltiples dueños, a todos los cuales gestionarán la empresa, que buscan canalizar impuestos y para los que tributación en potencia del producto o servicio sea mínima. Next slide. Jonathan. Ok, como han escuchado recién a Héctor, la entidad que él recién habló es parecida a la unión personal, pero
es cuando hay más de una persona. Pero igual que la unipersonal, no hace falta registrarla o hacer nada especial para formar la entidad. Ahora vamos a hablar de la sociedad de responsabilidad limitada o un LLC, que es la primera entidad que vamos a hablar hoy que se necesita registrar o formar. Una LLC es una estructura empresarial permitida por legislación estatal que ofrece las características de una responsabilidad limitada de una sociedad anónima y las eficiencias fiscales y la flexibilidad operativa de una sociedad colectiva. Entonces, algo que está creado por legislación estatal que te deja tener un poco de los beneficios de las dos otras entidades. LLCs pueden tener uno o más propietarios y pueden ser gerenciadas por los miembros o por un consejo de administradores. Partes interesadas. Miembros propietarios del capital de una LLC y pueden ser humanos o otras entidades. Esto quiere decir que una LLC puede ser formada por una persona o también puedes formar una LLC que es la dueña de otra LLC. Un LLC gerenciado puede ser administrado por todos los miembros o por un solo gerente. Cualquier miembro puede vincular legalmente a toda la LLC a un contrato o transacción comercial, a menos que la contraparte sepa que dicho miembro no tiene autoridad para hacerlo. Esto es importante porque cuando cuando formas una LLC con otra persona y la otra persona puede ir y vincular legalmente a la entidad, y si la contraparte, la tercera persona, no sabe que por cualquier razón esta persona no tiene autoridad para entrar a ese contrato, entonces toda la LLC puede ser legalmente responsable por el contrato. Gerencia. Solo si la LLC será gestionada por un gerente único o un consejo de gerentes, similar a un consejo de directorio en una corporación. Directores nombrados por los miembros si la sociedad será gestionada por los miembros, o gerentes si gestionada por un gerente. En total, la LLC lo que le da es mucha flexibilidad para poder operar su negocio como quiera, dependiendo de el nivel de su negocio en el momento ese. Next slide, please. De responsabilidad limitada. Miembros o participantes del LLC generalmente no son responsables por pérdidas o deudas de la empresa. En situaciones en que un tribunal rasga el velo corporativo, los miembros podrían ser responsables. Los miembros también podrían ser responsables si aceptan expresamente serlo personalmente. Esto es el punto que hice al principio de la presentación. La LLC es la primera entidad que hablamos hoy que le ofrece esta responsabilidad limitada. Lo que quiere decir es que el negocio es separado de la persona o de los miembros. Entonces, si algo pasa con el negocio o algo pasa con uno de los miembros, mientras que esté actuando correctamente abajo del LLC, y hay una demanda o alguna deuda, los miembros son protegidos contra esas personas que quieren demandar al negocio. Entonces, sus cuentas personales no podrían ser tocadas por la gente que los está demandando al negocio. El segundo punto de situaciones en que el tribunal rasga el velo corporativo está hablando sobre un tema legal que un juez puede decir que usted no estuvo siguiendo las formalidades de la LLC, y entonces
lo que hacen es que deciden que el miembro y el negocio es una persona, como lo mismo que una sociedad unipersonal. Si esto pasa, entonces sí podrían ir por sus cuentas personales. Pero es muy difícil, esto no pasa mucho y mientras que no estén haciendo nada mientras que estén siguiendo las formalidades de la entidad, no tendrán este problema. Transferencia de impuestos. Todos los ingresos y pérdidas se transfieren a los miembros, quienes pagan impuestos sobre el ingreso percibido o reportan pérdidas directamente en sus declaraciones de impuestos. Una LLC puede optar por tributar como corporación y está sujeta a doble imposición, si los miembros no desean tributar directamente. Está sujeta al impuesto estatal de franquicia de California de $800 y los miembros serán considerados como empleados por su cuenta y deberán pagar impuestos FICA, Seguro Social y Medicare. Next slide, please. Constitución de la empresa. El primer paso para constituir una LLC es presentar un certificado de constitución o escritura de constitución en base al estado en que se constituyen y los estatutos aplicables en dicho estado. Por ejemplo, en California, una LLC se crea mediante la presentación de los artículos de organización, formulario LLC-1, en la oficina del Secretario de Estado de California. Los artículos deben incluir el nombre de la LLC, su propósito, información sobre cómo se gestionará, su dirección y el nombre y dirección de su agente registrado. La constitución esta puede ser mínima o más complicada dependiendo del negocio, pero estos son lo mínimo que los artículos tienen que incluir. Gobierno, el acuerdo de operación es un contrato exhaustivo entre los miembros y a veces los gerentes que abarca temas tales como repartición de ganancias, pérdidas y tesorería. Asuntos de gobierno como elección de los funcionarios, procedimientos de votación y derechos entre los miembros, restricciones y transferibilidad. Los participantes de una LLC generalmente pueden ceder sus derechos financieros a la empresa, pero no así su derecho de gestión, como lo estipule su acuerdo de operación. Los participantes restantes pueden comprar a los otros participantes que quieran abandonar la empresa. La razón por esto es que si vos armás un LLC con una persona que confías, no querés que ellos puedan vender sus derechos de gestión a cualquier persona. Entonces, normalmente se necesita tu voto para que ellos puedan vender esos derechos. Adicionalmente, la LLC puede acordar vender toda la empresa a un nuevo dueño. Cuando se disuelve una LLC, se notificarán a los acreedores y el formulario apropiado deberá ser asentado ante el Secretario de Estado de California. El formulario apropiado varía de acuerdo a la forma de disolución de la LLC, voto unánime contra voto discrepante y cuánto tiempo la empresa ha estado en actividad. Next slide, please. Ok, las ventajas y las desventajas de la LLC. La responsabilidad está generalmente limitada a la inversión de los participantes. Las ganancias y las pérdidas pueden asignarse en relación distinta al interés de los dueños. Y cualquier persona o entidad puede ser miembro o socio, ciudadanos extranjeros, LLCs, sociedades limitadas, etc. Vamos a ver ahora en una de las otras entidades que Héctor va a hablar, que no es posible que los ciudadanos extranjeros sean miembros o socios de esa entidad. Desventajas. Los propietarios de una LLC pueden ser considerados personalmente responsables de las deudas de la LLC.
es decir, circunstancias que impliquen actos negligentes o intencionales e incumplimientos del deber fiduciario. Algunas LLCs deben cumplir con las leyes sobre valores y cualquier miembro puede vincular legalmente a toda la LLC a un contrato o transacción comercial a menos que la tercera parte sepa que dicho miembro no tiene dicha autoridad. Más adecuado para empresas de uno o varios propietarios que busquen una tributación transferida, responsabilidad limitada y un control flexible sobre la empresa. Next slide. Hector? Corporaciones. Esta entidad es casi la mayoría de las empresas grandes como la Tesla o Twitter o Microsoft. Todas esas empresas casi todas son corporaciones. Una corporación es una entidad legal autónoma cuyos dueños son sus accionistas. Una corporación realiza actividades comerciales, obtiene ingresos netos o pérdidas, paga impuestos y distribuye beneficios a los accionistas. Next slide. Como dije, casi todas las empresas, las empresas más grandes son corporaciones casi cada vez. Accionistas, los accionistas son los shareholders de la empresa, en inglés. Propietarios del capital de la empresa pueden ser personas u otras entidades. El consejo de directores, esos son los board of directors en inglés, elegido por los accionistas para tomar decisiones importantes a nombre de la empresa. Y los funcionarios, esos son los officers en inglés, y esos pueden ser como el CEO o el CFO de la empresa. Esos son nombrados por el consejo de directores para tomar decisiones operativas diarias. Tiene responsabilidad limitada. Los accionistas usualmente no son responsables de las pérdidas ni deudas de la empresa en caso de que un tribunal corte el velo corporativo. Los accionistas sí podrían ser responsables, como les dijo Jonathan. Es igual aquí con las corporaciones que con los LLCs. Ah, También tiene doble imposición. Eso es un poco diferente, pero importante. Primero, las corporaciones tributan anualmente por sus ganancias, y a continuación los accionistas tributan por cualquier ganancia que obtengan distribuida como dividendos. Entonces hay dos niveles de impuestos aquí. El primer nivel está con la entidad, la corporación, y luego el segundo nivel es con los individuales, funcionarios, los empleados, y cuando reciben dividendos. Y eso puede ser. Entonces, por eso le dicen que hay doble imposición. Hay dos niveles de impuestos. Los accionistas que sean empleados también pagarán impuestos sobre sus ingresos. Están sujetos al impuesto de franquicia anual de California de $800. Estos tienen mayores cargas fiscales en comparación con las corporaciones S. Next slide. Constitución de la empresa. Una corporación C es una corporación general y actúa como una entidad legal separadamente de sus propietarios, mientras que las corporaciones ofrecen la mayor protección a sus propietarios sobre la responsabilidad personal. El costo de formar una corporación es típicamente a lo más alto. El primer paso para constituir una corporación es presentar los estatutos en la oficina del secretario de Estado de California. Este documento requiere lo que sigue: es el nombre de la corporación, el domicilio de la misma y dirección postal si es diferente. Además, el nombre y la dirección de un agente para el servicio de proceso y el número de acciones que la corporación está autorizada a emitir. Debido a mayores requisitos de presentación y gestión, el costo de constituir una corporación suele ser más elevado que el de otras estructuras comerciales. Gobierno.
Hay muchos requerimientos significativos de estructura corporativa y de archivo de registros. Su creación puede llevar bastante más tiempo y existen importantes requisitos de documentación y mantenimiento de registros. Next slide. Transferibilidad a la propiedad de una corporación se transfiere mediante la venta de acciones. Un cambio en la propiedad no afecta la existencia de la entidad corporativa. Las acciones de una corporación son libremente transferibles, pero pueden estar restringidas por acuerdos en la estructura de constitución, en la escritura de la constitución, los estatutos o por un acuerdo de compraventa. La disolución de una sociedad o de una corporación es un proceso de varios pasos que requeri- requeri- eh, requerirá a varios trámites ante a diversos organismos gubernamentales, acuerdos con los acreedores, acuerdos con los accionistas. Entonces, un proceso largo puede ser grande y complicado. Next slide. Las ventajas y desventajas. Las ventajas, responsabilidad limitada del propietario por las deudas o demandas a la empresa, aunque los propietarios pueden ser responsables en ciertas situaciones, como les platicó Jonathan, el corte del velo corporativo es bien importante. Desventajas, tareas administrativas tediosas. ah, hay mucho que hacer en estas corporaciones para mantenerlos. Unas cosas son como tener que seguir normas corporativas, como emitir acciones, elegir funcionarios, celebrar reuniones periódicas, levantar actas de todas las reuniones, etcétera. Las corporaciones deberán cumplir con las leyes de la Bolsa de Valores, y eso puede ser bien complicado y vas a necesitar un abogado para ayudarte con eso muchas veces. Ah, Ese tipo de entidad es más adecuado para las empresas de uno o más propietarios que buscan tanto la responsabilidad limitada como procedimientos establecidos de financiamiento. Ya como les dije, muchas veces estas corporaciones son las entidades o las empresas que buscan estar en las bolsas de valores un día o buscan tener mucha capacidad de financiamiento. Next slide. Una corporación S es casi igual que la corporación C, pero hay unas importantes diferencias. Es un estatus abajo las leyes fiscales federales y no una entidad legal distinta. Es un tipo de corporación. El estatus de corporación S es un estatus fiscal especial reconocida por el IRS que podría ayudarle a ahorrar en impuestos. El estatus corporación S exime a una entidad empresarial de impuestos sobre la renta de la empresa y sus ganancias se transferirán a los accionistas que declaran individualmente en su declaración de la renta. Next slide. Ah, Importante diferencia aquí, los accionistas, una corporación S no puede tener más de 100 accionistas y no puede cotizar en la bolsa de valores. Entonces, estas compañías, estas empresas usualmente son más chicas que las corporaciones y no tienen, no buscan estar en la bolsa de valores un día. Los accionistas deben ser personas físicas y ciudadanos estadounidenses. Entonces también, como dijo Jonathan, eso es diferente de los LLCs. Tiene responsabilidad limitada. Los accionistas generalmente no son responsables de las pérdidas y deudas de la empresa. En caso de que un tribunal rasgue el velo corporativo, los accionistas podrían ser responsables. Transferencia de impuestos. La principal diferencia entre una corporación S y una corporación C es que una corporación S no tiene doble imposición, entonces nomás hay un nivel de impuestos. No todas las ganancias en una corporación S están sujetas al impuesto de la renta del emprendedor.
que trabaja por su cuenta, mientras que la sociedad LLC, todas las ganancias están sujetas a dicho impuesto. Los ingresos y pérdidas fluyen a través de los accionistas y los accionistas pagan impuestos sobre los ingresos obtenidos o reportan las pérdidas en sus declaraciones de impuestos directamente. Están sujetas a un impuesto de franquicia mínimo anual de $800 en California. Gobierno, corporaciones, el gobierno de una corporación, ese es similar al de una corporación C, con algunos requisitos diferentes y menos flexibilidad en algunas áreas. Limitado por los tipos y número de propietarios, se requiere cuenta bancaria separada y récord de archivos. También hay requisitos estrictos de obligación de información para las corporaciones de esa constitución de la empresa, a pesar de que la constitución de la corporación S es similar de la de una corporación C, deberá solicitar estatus de corporaciones S con el IRS y elegirse a los requisitos adicionales inherentes a estas corporaciones. Transferibilidad, la transferencia de propiedad de una corporación es similar a la de una corporación C, sujeta a algunas normas anteriormente expresadas. Además, las corporaciones S no se pueden cotizar en la bolsa y la disolución de una corporación S también es similar a la disolución de una corporación C, entonces hay mucho que hacer y es un proceso grande muchas veces. Next slide. Ventajas, desventajas. Las ventajas, una sola tributación, pago de impuestos como trabajador independiente solamente sobre salarios razonables. La clasificación ISOS, se refiere a un tipo de acción es diferente. Tienes menos flexibilidad de una corporación S, pero eso no vamos a platicar mucho de eso, pero sí es importante saber y debes de hablar con un abogado o un contador si crees que quieres elegir un tipo de entidad corporación S. Desventajas, los derechos económicos no varían. Ningún accionista podrá ser otra corporación, LLC, otra sociedad o nacional extranjero, ah, costosa y a veces difícil de crear y desmantelar, pesado para administrar, mayor riesgo de auditoría y transferencia de impuestos. Este tipo de corporación o de entidad es más adecuado para pequeñas empresas o negocios interfamiliares que busquen gravamen de impuestos transferible y responsabilidad limitada. Jonathan. Vamos a hacer un resumen acá rápido, a ver si nos podemos quedar con unos minutos por si alguien tiene unas preguntas. Responsabilidad limitada. Esta es la entidad que hablamos, que si observan las formalidades corporativas, entonces les ofrece la protección contra la responsabilidad personal. Tratamiento fiscal. A nivel federal, las C-Corps están sujetas a doble impuesto, las S-Corps y las LLCs no están. A nivel estatal, las C-Corps y las S-Corps están sujetas a doble imposición. Todas las corporaciones, inclusive aquellas sin fines de lucro y de responsabilidad limitada, están sujetas al pago anual mínimo de franquicia de $800 a California. Los costos iniciales. La formación de una entidad legal cuesta inicialmente entre $70 y $100 y después tiene costos anuales o cada 2 años y recurrentes de $20 a $25. Next slide. Participación de propietarios. Las LLCs y las C-Corps son más flexibles. Las S-Corps están restringidas a no más de 100 accionistas
Los dueños tienen que ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Ninguna entidad, con la excepción de algunos fideicomisos, sin ninguna economía preferida. Requisitos de gobernanza. Los requerimientos corporativos son prescritos por los estatutos de corporación y pueden ser ampliados por reglamento. LLCs pueden personalizarse usando un acuerdo de operaciones. Como hablamos, los LLCs son más flexibles. Usted deberá observar las formalidades corporativas para poder tener esas protecciones contra su responsabilidad personal. Delaware versus California. Delaware es generalmente más caro y ya que tanto Delaware y California cobran impuestos. Y el punto es que si usted vive en California y hace negocios en California, aunque arme su sociedad en Delaware, igual se tiene que registrar y pagar impuestos en California, así que estaría pagando los dos. Conclusión, las pequeñas empresas suelen decidir constituir una LLC o una S-Corp en base a su capacidad de asumir costos iniciales y la flexibilidad que ofrecen las estructuras de gobierno propiedad. Sin embargo, en ciertas circunstancias, una C-Corp o hasta un propietario unipersonal, junto con un seguro de responsabilidad empresarial, sería preferible. Ok, bueno, muchas gracias por todo. Solo nos quedan unos minutos acá, pero si tienen alguna pregunta, Héctor y yo estamos felices de hablar. Thank you so much. Muchas gracias, Jonathan y Héctor, para estar aquí hoy. I think we have no questions. Pienso que no hay preguntas. Ok. Pues mucho gusto. Ojalá aprendieron algo y mucho gusto. Yeah, thank you. We will send, vamos a enviar un correo electrónico a todos los participantes hoy con más información. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.